Vi la foto de mi hijo adoptivo en una página de niños desaparecidos, y no era el único caso. Todo empezó una noche de jueves mientras navegaba en Facebook. De repente me apareció un anuncio patrocinado que me cambió la vida. Era una de esas publicaciones que buscan ayudar a localizar niños perdidos, las que a veces ves en redes sociales, llenas de fotos de pequeños cuyo paradero sigue siendo un misterio. La organización trataba de mantener vivas esas historias, esperando que alguien reconociera algún rostro y pudiera aportar algún dato útil. Estuve a punto de seguir desplazándome sin prestar atención, pero algo me hizo detenerme en seco. El niño que aparecía en la tercera fila era igualito a mi hijo Oliver, que hoy tiene 8 años. Mismo pelo oscuro, los mismos ojos cafés, hasta el hoyuelo en la mejilla izquierda que lo caracteriza. Sentí que el corazón se me salía del pecho mientras observaba la foto, intentando convencerme de que era solo una coincidencia. Al final, los niños de esa edad suelen parecerse, pero el parecido era tan impresionante que las manos me temblaron al tomarle una captura de pantalla. Debajo de la foto decía, Vincent Castellano, desaparecido desde 2018, tenía 3 años al momento de la desaparición. Se me fue el aire porque justo a esa edad adoptamos a Oliver, hace 2 años, a través de Sunshine Family Services. La agencia nos contó que su mamá biológica era una adolescente que no podía hacerse cargo de él, y que había pasado por varias casas de acogida antes de quedar en adopción. Nosotros llevábamos 6 años intentando tener hijos, y cuando llegó Oliver fue como si nos hubiera caído un milagro del cielo, la bendición que tanto esperábamos. Llamé a Daniel, mi esposo, para que viniera a la sala y le mostré la foto sin decir palabra. Se le fue el color al rostro cuando miró primero la pantalla, y luego a Oliver, que jugaba con sus bloques en la alfombra. «Eso no puede ser», murmuró Daniel, pero la voz le temblaba. La agencia de adopción hizo todas las investigaciones. Checaron todo. Acerqué la imagen del cartel y noté más detalles que me pusieron la piel de gallina. Vincent había desaparecido en Milwaukee, Wisconsin, apenas a 3 horas de donde vivimos, en Minneapolis. Los padres, María y Anthony Castellano, estaban en el cartel junto con un número para contacto. La descripción física coincidía con Oliver hasta en una pequeña manchita de nacimiento en el hombro derecho, que siempre le veo cuando lo estoy bañando. Según el cartel, Vincent jugaba en el patio trasero cuando desapareció, y aunque lo buscaron por todos lados, nunca hubo pistas. Pasé la siguiente hora comparando cada dato que encontraba de Vincent con lo poco que sabía del pasado de Oliver. Las edades, las señas particulares, hasta las fechas cuadraban. Todo coincidía entre la desaparición de Vincent y el momento en que supuestamente Oliver estuvo disponible para adopción. Con manos temblorosas llamé a la línea de emergencia de Sunshine Family Services, pero solo me contestó una grabación diciendo que la agencia había cerrado definitivamente por problemas administrativos. Esa noche no pude pegar el ojo. Me la pasé viendo el techo mientras Daniel roncaba a mi lado, pensando una y otra vez en el proceso de adopción, en lo fácil que se nos dio todo, demasiado sencillo para lo que dicen que normalmente es. Por lo regular, adoptarse lleva meses o hasta años, con un montón de trámites y visitas de supervisión, pero con Oliver todo fue rapidísimo. Nos llamaron 2 semanas después de mandar la solicitud diciendo que ya había un niño disponible. Patricia Valdés, la trabajadora social, fue muy amable y profesional. Nos acompañó en todo el trámite y nos aseguró que la familia de Oliver había cedido sus derechos de manera voluntaria. A las 3 de la mañana me levanté sin hacer ruido. Entré al cuarto de Oliver y me senté a su lado, viéndolo dormir. Su carita tan tranquila, tan inocente, era igualita a la del cartel. Me quedé observando cada rasgo, buscando alguna diferencia que me demostrara que todo esto era una mala jugada de mi mente, pero era inútil. El parecido era innegable. Este niño hermoso al que nosotros criamos podría ser en realidad el hijo de otra familia, de unos padres que tal vez nunca han dejado de buscarlo. A la mañana siguiente, esperé a que Daniel se fuera a trabajar y que Oliver estuviera en la escuela para animarme a marcar el número del cartel. Me temblaban tanto las manos que apenas podía teclear, y cuando contestaron, casi colgué del puro nervio. «Hola, habla María Castellano», dijo una voz tan cansada y triste que sentí que se me partía el corazón. Me obligué a explicarle que había visto el anuncio y que pensaba tener información sobre Vincent. María reaccionó de inmediato. Se soltó llorando y me empezó a preguntar todo. ¿Dónde lo había visto? ¿Si estaba bien? ¿Si tenía buena salud? Le expliqué lo mejor que pude que habíamos adoptado a un niño a través de una agencia que tal vez no era tan legítima y que nuestro hijo era igualito a su Vincent. Me imploró que le mandara fotos y, en cuanto lo hice, me devolvió la llamada entre sollozos, apenas pudiendo hablar. «Es mi hijo», repetía. «Es Vincent. Mira ese hoyuelo. Es idéntico. ¿Y la mancha en el hombro? ¿Se la has visto?» Le confirmé que Oliver la tenía, y María se vino abajo. Me contó que siempre había sentido que su hijo seguía vivo en algún lugar, que lo sentía en el corazón aunque la policía le dijera lo contrario, y que nunca perdió la esperanza. Ahora estaba viendo fotos recientes de su niño, viviendo con desconocidos a solo unas horas de distancia. Quedamos de vernos al día siguiente en una cafetería, a mitad de camino entre nuestras ciudades. El trayecto se me hizo eterno.
Sentía que eran las 2 horas más largas de mi vida, mientras pensaba cómo iba a explicarles que nunca supimos que estábamos criando a un niño secuestrado. Daniel quiso acompañarme, pero sentí que primero tenía que ir yo sola, para ver si el parecido era igual de impactante en persona que en las fotos. En cuanto entró María, la reconocí por los mismos ojos y facciones que tiene Oliver. Anthony, alto y de hombros anchos, tenía el mismo hoyuelo que su hijo. Se sentaron enfrente de mí, nerviosos y emocionados, con fotos de Vincent de cuando era pequeño. María puso sobre la mesa una foto de bebé que podría haber sido la de Oliver recién nacido, y Anthony me enseñó un video en su celular donde se veía a Vincent jugando en su patio días antes de desaparecer. Hemos pasado 2 años en un infierno, murmuró María, todos los días preguntándonos si estaba bien, si alguien le había hecho daño, si algún día volveríamos a verlo. La policía nos dijo que la mayoría de los niños desaparecidos no regresan vivos después de las primeras 48 horas, pero yo nunca quise creer que Vincent estaba muerto. Sentía, de verdad, que seguía allá afuera y que alguien lo estaba protegiendo. Se secó las lágrimas y empezó a preguntarme sobre la rutina diaria de Oliver, qué le gustaba comer, si todavía dormía abrazado a sus peluches. Cada cosa que le contaba parecía confirmar lo que ellos ya sospechaban. A Oliver le fascinaba el mac and cheese, que también era el platillo preferido de Vincent. Le daban miedo los ruidos fuertes, especialmente las tormentas eléctricas, justo como María recordaba de su hijo. Tenía la manía de tararear bajito mientras jugaba, algo que Anthony decía que Vincent hacía desde muy chiquito. Era imposible pensar que esos comportamientos tan específicos fueran pura coincidencia. Anthony sacó su celular y me enseñó más videos de Vincent. Y ahí estaba, la misma cara de mi hijo, riéndose y jugando en otro patio, con otros juguetes, la voz, los gestos, incluso la manera de mover las manos cuando se emocionaba. Todo era igual. María se dio cuenta de que yo lo notaba y me dijo tranquila, ahora también es tu hijo. Se nota cuánto lo quieres. Esto no es tu culpa. Y no quiero que pienses que venimos a quitártelo. Él solo conoce tu familia. Platicamos más de 3 horas, compartiendo anécdotas sobre la personalidad y el desarrollo de Oliver, comparando lo que le gustaba y lo que no. María me mostró los registros médicos de Vincent, y cada cicatriz, cada vacuna, coincidía con el historial que nos había dado la agencia de adopción. Negar que el niño que criamos 2 años era en realidad Vincent Castellano, robado de su familia y entregado a nosotros en lo que parecía un fraude, ya era imposible. De regreso a casa iba como en automático, con la cabeza llena de preguntas sobre cómo había pasado esto y qué íbamos a hacer ahora. Legalmente, Oliver era nuestro hijo según todos los papeles, pero en realidad y biológicamente era de ellos. No recordaba nada antes de los 3 años, y la agencia había dicho que era amnesia infantil, algo normal en niños que pasan por situaciones traumáticas. Pero ahora no sabía si esa amnesia había sido provocada o simplemente era demasiado pequeño para acordarse del secuestro. Esa noche me senté con Daniel y le conté todo lo de la reunión. Él me escuchó callado, sorprendido, preguntando de vez en cuando sobre las pruebas físicas y las similitudes en el comportamiento. Al final, se recargó en la silla y dijo en voz baja, «Tenemos que hablarle a la policía. Esto es secuestro, trata de personas. Nos podríamos meter en problemas si alguien cree que estuvimos involucrados». Pero aunque decía eso, le vi en los ojos el mismo conflicto que yo sentía. Oliver era nuestro hijo en todo lo que importaba, menos en la sangre. Nos quedamos despiertos toda la noche, discutiendo qué hacer y qué podía pasar en cada caso. Si avisábamos a la policía, existía el riesgo de que se lo llevaran enseguida mientras investigaban. Si intentábamos arreglar algo en privado con los Castellano, era muy riesgoso y hasta injusto para todos. O podíamos pelear legalmente por Oliver, pero eso le haría pasar a su familia biológica por otra pesadilla. Cualquier opción implicaba dolor para alguien a quien queríamos. Al día siguiente me levanté temprano y encontré a Oliver en la cocina, preparándose un cereal y tarareando la misma melodía que escuché en los videos de Anthony. Me senté con él y le pregunté si se acordaba de algo de cuando era muy chiquito, antes de venir a vivir con nosotros. Pensó un momento y me dijo que a veces soñaba con un perro grande y un columpio en un patio, pero creía que solo eran sueños. María había dicho que Vincent amaba a su Golden Retriever Max y pasaba horas en el columpio que Anthony le construyó. En ese momento entendí que tenía que hablarle a la policía, no solo para protegernos legalmente, sino porque María y Anthony merecían saber la verdad de su hijo y tener un cierre después de tanto tiempo. Además, necesitaba saber si había más familias en situaciones parecidas, cuántos otros niños podrían haber sido víctimas de estas agencias como Sunshine Family Services. Esto iba mucho más allá de los problemas de nuestra familia. Ese mismo día, el detective Raymond Shaw llegó a nuestra casa acompañado de una psicóloga infantil y una trabajadora social del condado. Ya les había contado todo por teléfono y se movieron rápido para empezar lo que llamaron una investigación preliminar. Como Oliver estaba en la escuela, pudimos entregar todas las pruebas sin que él estuviera presente. El detective Shaw revisó las fotos, el cartel de niño desaparecido y los papeles de adopción, cada vez con más preocupación. Este es el tercer caso que vemos igual en los últimos 6 meses, dijo muy serio. Estamos investigando una red de agencias de adopción falsas que están traficando niños desaparecidos, con familias que no tienen idea.
Usan nombres que suenan legales y papeles muy bien hechos, pero básicamente están lavando niños secuestrados a través del sistema de adopción. Explicó que las familias adoptivas casi siempre son inocentes, creyendo que están dándole hogar a niños que sí lo necesitan. La trabajadora social, Janet Martínez, fue muy amable pero directa sobre lo que seguiría. Oliver tendría que ser entrevistado por especialistas en casos de niños recuperados y le harían pruebas de ADN para estar seguros de su identidad. Dependiendo de los resultados, se tomarían decisiones sobre la custodia y cómo manejar el cambio. Janet dejó claro que todos buscaban lo mismo, que Oliver sufriera lo menos posible y estuviera bien. Cuando Oliver llegó de la escuela, me senté con él y con Daniel en la sala, y traté de explicarle, con palabras sencillas, que habíamos descubierto algo muy importante sobre su historia. Le dije que quizá habíamos encontrado a sus papás biológicos, personas que lo habían buscado mucho, y que algunos adultos iban a hacerle preguntas para saber qué era lo mejor para todos. Oliver se veía confundido y nervioso, y me preguntó si estaba en problemas o si ya no lo queríamos. Lo abracé con fuerza y le aseguré que nada de esto era culpa suya, que siempre lo íbamos a querer sin importar lo que pasara. Daniel le explicó que a veces los adultos se equivocan con los trámites, y que por eso necesitábamos ayuda de otras personas para arreglarlo. Aunque Oliver pareció entender, preguntó varias veces si iba a tener que irse de la casa. Fui honesta con él y le dije que no sabía qué iba a pasar, pero que todos los que estaban involucrados querían asegurarse de que él se sintiera seguro y querido. Los días siguientes fueron un caos de entrevistas, exámenes médicos y juntas con abogados. Oliver demostró una fuerza impresionante, tomando las reuniones con los especialistas como si fueran citas extrañas, como cuando lo llevamos al dentista. La psicóloga infantil nos explicó que eso era normal en niños pequeños, ya que muchas veces se adaptan mejor de lo que uno esperaría a los cambios. Los resultados del ADN llegaron en apenas 2 días, confirmando lo que ya todos suponíamos. Oliver era Vincent Castellano. María y Anthony pudieron verlo, pero solo en visitas supervisadas, mientras los del DIF armaban un plan para el cambio. El primer encuentro fue muy fuerte. María no pudo evitar llorar al ver a Oliver frente a ella. Él se portó amable, pero se notaba confundido, como si solo los viera como personas nuevas muy amables. Anthony se puso de rodillas para estar a su altura y le dijo con voz baja: «Te hemos extrañado muchísimo, campeón. Nunca dejamos de buscarte». Oliver le enseñó su robot de juguete, como si conocer adultos nuevos fuera lo más normal del mundo. En las siguientes visitas, Oliver poco a poco fue entrando en confianza con los Castellano, aunque seguía sin recordar nada de su vida antes de los 3 años. La psicóloga nos explicó que eso pasa mucho cuando los niños han pasado por cosas difíciles o cambios grandes siendo tan chiquitos. Recomendó que el cambio fuera poco a poco y que Oliver pudiera seguir viendo a las 2 familias, al mismo tiempo que empezaba a quedarse más tiempo con sus papás biológicos. Al investigar a Sunshine Family Services, salió a la luz una red de tráfico de niños muy bien organizada, que tenía al menos 12 niños desaparecidos, repartidos en familias de 4 estados. El detective Shaw contó que la agencia llevaba 3 años operando, usando papeles falsos y funcionarios comprados para hacer adopciones que parecían totalmente legales. Patricia Valdés, la trabajadora social que llevó nuestro caso, terminó detenida junto con los directores de la agencia. El FBI y la policía local trabajaban juntos para encontrar a los demás niños, que también podían estar viviendo con familias adoptivas que no tenían idea de lo que pasaba. Lo más duro fue enterarnos de que en todas las familias adoptivas, los papás eran personas de verdad, amorosas, que solo querían dar un hogar a un niño que lo necesitaba. Nadie tenía idea de que estábamos metidos en una red de trata. Los criminales elegían a propósito a parejas con problemas para tener hijos, sabiendo que íbamos a estar agradecidos y no haríamos tantas preguntas sobre un proceso de adopción sorprendentemente rápido. Todos fuimos víctimas, cada uno de forma diferente. 3 semanas después de la confirmación del ADN, empezó oficialmente la transición. Oliver empezaría a pasar más tiempo con los Castellano, pero seguiría viendo seguido a Daniel y a mí. La idea era que, poco a poco, regresara con su familia biológica, sin que se rompieran los lazos que había hecho con nosotros. Era una situación nunca vista, que exigía mucha coordinación entre diferentes dependencias y especialistas en salud mental. La primera vez que Oliver se quedó a dormir con los Castellano fue un fin de semana. Yo le preparé su ropa y sus juguetes favoritos con las manos temblorosas. Él estaba emocionado y preguntaba si Max, el Golden Retriever de María, todavía lo recordaría, y si Anthony seguía teniendo el columpio del que tanto soñaba. María le había estado contando historias de su vida juntos, mostrándole fotos y videos, y poco a poco eso le iba trayendo recuerdos o al menos sensaciones familiares. Cuando vinieron por él el viernes en la tarde, Oliver me abrazó para despedirse y me dijo que nos veríamos pronto, como si fuera cualquier otra ida a casa de un amigo a jugar. Vi cómo su coche se alejaba y luego me derrumbé en el sillón, llorando como nunca desde que empezó todo esto. Daniel me abrazó mientras yo lloraba la pérdida del niño que había sido el centro de nuestro mundo por 2 años, aunque sabíamos que lo correcto era regresarlo a su familia. Oliver regresó el domingo por la tarde, feliz y emocionado por el fin de semana.
Reconoció a Max en cuanto vio al perro, y se la pasó horas en el columpio que Anthony había dejado tal como estaba desde que Vincent desapareció. Me enseñó un dibujo de la casa de los Castellano, y me dijo que le resultaba familiar, aunque no supiera bien por qué. María lo dejó ayudar a preparar macarrones con queso, usando la receta favorita de Vincent, y durmió en su cuarto original, rodeado de juguetes que lo estaban esperando. En las semanas siguientes, Oliver empezó a pasar cada vez más tiempo con los Castellano y menos con nosotros. Cada cambio nos rompía el corazón a Daniel y a mí, pero era evidente que Oliver estaba feliz y empezaba a recordar más detalles de su vida anterior. Al principio le decía María y Anthony, y poco a poco les empezó a decir mamá María y papá Anthony. La psicóloga nos explicó que eso era una manera sana de integrar a las dos familias, sin obligarlo a escoger. La conversación más difícil llegó cuando Oliver me preguntó directamente si María y Anthony eran sus papás de verdad, y, si era así, si eso quería decir que Daniel y yo ya no éramos sus papás. Me senté con él y le expliqué que las familias se pueden formar de muchas maneras, que María y Anthony eran sus papás que lo trajeron al mundo y lo amaron primero, pero que Daniel y yo también éramos sus papás porque lo habíamos cuidado y querido todos los días durante 2 años. Le dije que siempre es mejor tener más personas que te quieran, que tener menos. 6 meses después de la publicación aquella en Facebook, el proceso de custodia terminó. Oliver ya vivía de tiempo completo con los Castellano, pero nosotros podíamos visitarlos seguido, y seguíamos siendo parte de su familia. El sistema legal logró un acuerdo que respetaba tanto los derechos de la familia biológica, como el cariño y los lazos que Oliver había hecho con nosotros. No era lo ideal, pero era la mejor solución posible para una situación tan complicada. El caso penal contra Sunshine Family Services terminó con cargos federales por trata de personas, conspiración y fraude. Patricia Valdés fue sentenciada a 15 años de cárcel, y los directores de la agencia recibieron condenas aún más largas. Gracias a la investigación, lograron rescatar a otros 7 niños desaparecidos que habían sido entregados a familias adoptivas sin que nadie supiera la verdad, aunque no todos esos casos tuvieron un desenlace tan favorable como el nuestro. Algunos niños ya llevaban mucho tiempo con sus familias adoptivas, así que las transiciones fueron mucho más complicadas y dolorosas. Daniel y yo empezamos a ir a grupos de apoyo para familias afectadas por fraudes en adopciones, lo que nos ayudó a procesar el duelo y la confusión de todo lo que habíamos vivido. Ahí conocimos a otras parejas que habían pasado por algo parecido, y escuchar sus historias nos hizo ver que no éramos los únicos que sentíamos ese conflicto de amar a un niño que, legal y biológicamente, no era nuestro. En el grupo aprendimos formas de mantener el lazo con los niños durante los cambios de custodia y a lidiar con todas las emociones tan complejas que eso implica. Un año después, Oliver nos llama tía Jessica y tío Daniel, y lo vemos cada 2 fines de semana y en las fiestas. Se nota que está feliz con los Castellanos y no muestra señales de trauma tras el proceso de transición. Sus recuerdos sobre su infancia han regresado casi por completo, aunque a veces mezcla detalles de su tiempo con nosotros con recuerdos de antes de que lo secuestraran. La psicóloga infantil dice que eso es totalmente normal y que su cerebro ha logrado unir ambas experiencias para construir una identidad sólida. María y Antonio han sido increíblemente generosos en todo este proceso, reconociendo que Daniel y yo queremos mucho a Oliver y que lo cuidamos bien durante el tiempo que estuvo con nosotros. Nos han invitado a sus cumpleaños y a los eventos de la escuela, y entre todos hemos formado una especie de familia extendida que funciona para todos. Oliver acepta este arreglo con total naturalidad, como si fuera lo más normal tener varios papás y mamás que lo quieren. La investigación sobre la red de trata destapó conexiones con operaciones similares en todo el país, lo que llevó a nuevas leyes federales que exigen mayor vigilancia sobre las agencias de adopción y mejor coordinación entre las bases de datos de niños desaparecidos y los registros de adopciones. Nuestro caso terminó siendo parte de un esfuerzo más grande para evitar que otras familias sufran algo parecido, mejorando los controles y estableciendo periodos de espera obligatorios para todas las adopciones privadas. A veces me pregunto cómo habría sido la vida de Oliver si nunca lo hubieran secuestrado y hubiera crecido con los Castellanos desde el principio. Pero también sé que los 2 años que compartió con nosotros estuvieron llenos de amor y estabilidad, y que esas vivencias también son parte de quienes soy. Ninguno de nosotros eligió vivir esto, pero todos hicimos lo mejor que pudimos con la información que teníamos en cada momento. Si algo aprendí es que la familia se puede construir de muchas maneras, y que el amor no se acaba por compartirlo con más personas. Oliver tiene 2 pares de papás que lo adoran, y aunque las circunstancias que llevaron a esto fueron trágicas y fuera de la ley, hoy es un niño que sabe, sin duda alguna, que es profundamente querido por varios adultos que siempre estarán para él.
3 años después de encontrar esa publicación en Facebook, sigo pensando en todos los niños desaparecidos, cuyas fotos siguen circulando en redes sociales y en cajas de leche. Me pregunto cuántos de ellos estarán con familias amorosas que ni siquiera se imaginan que están criando al hijo de alguien más. Nuestra historia terminó relativamente bien porque todos los que estuvimos involucrados priorizamos el bienestar de Oliver sobre cualquier deseo personal, pero sé que no siempre sucede así en casos de trata y fraude en adopciones. Esta experiencia me enseñó que los sistemas en los que confiamos para proteger a los niños no siempre son tan seguros y que hay redes criminales que se aprovechan de las buenas intenciones de quienes buscan adoptar. También me demostró que, incluso en las peores circunstancias, las personas pueden actuar con compasión e integridad, poniendo las necesidades de los niños antes que su propio dolor y pérdida. Oliver está bien hoy porque varios adultos estuvimos dispuestos a hacer sacrificios difíciles para asegurar su felicidad y seguridad. Daniel y yo decidimos no volver a intentar adoptar, en parte por todo lo que vivimos con Oliver y en parte porque no nos sentimos preparados, emocionalmente, para enfrentar otra situación tan dura. Mejor, decidimos canalizar nuestro deseo de ayudar en trabajo voluntario con organizaciones que apoyan la búsqueda de niños desaparecidos y previenen el fraude en adopciones. Queremos evitar que otras familias pasen por lo mismo que nosotros y asegurarnos de que niños como Oliver regresen lo más pronto posible con sus familias verdaderas. El día que vi la foto de Oliver en esa base de datos de niños desaparecidos, todo cambió para todos los involucrados, pero también se hizo justicia para su familia biológica y se pudo rescatar a otros niños. A veces, las decisiones más difíciles son las que traen los mejores resultados, aunque no sean lo que nadie esperaba o pensaba querer al principio. Al final, el amor no tiene que ver con papeles ni con posesión, sino con desear lo mejor para quienes quieres, incluso si eso significa aprender a soltar.